Venga con el tema. Con nuestro tema, el tema de las llamadas desde teléfonos celulares en las prisiones. Sí, el problema de que... Y lo que no se hace para impedir. Lo que ayer veíamos es de que existe infraestructura de transmisión y potenciación, así es como lo dicen esa palabra, los técnicos penitenciarios con los que he hablado, no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados, y que se colocan alrededor de los centros para darle servicio, supuestamente, a las personas que viven en los alrededores. En el caso de Santa Marta, que es a donde hice el recorrido y acredité la persistencia de la señal en todo el perímetro de una zona que incluye 4 cárceles diferentes, pues es la zona muy populosa de Santa Marta, Acatitla. Bien, decíamos pues que existe un problema por parte de las autoridades penitenciarias de la ciudad, porque pues a final de cuentas se les cuelan los teléfonos, y presentábamos un mini teléfono imitación ¿No Nokia. ¿Lo no lo traigo ahora conmigo, pero es un telefonito con el que se puede echar buen desmadre. Lo tenemos en pantalla. Bueno, ahí está. Pues es un teléfono que debe de tener como el largo de mi índice. Yo creo que... Pues 6 centímetros. Es como el teléfono de Barbie. Es los teléfonos por los que mi mamá dice cosas como de que, ay, qué bonito, yo quiero uno. No, jefa, esos son para extorsionar, espérate, ya le dije. Mejor aguántame y te compro tu televisión ahora que deje de pelearme con Erubiel. Entonces, pues ese es el mini teléfono. Pero también hay un asunto en el que el gobierno federal y los gobiernos de los estados que integran la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario no han cumplido con la publicación de los lineamientos, y este es el nombre completo porque los conseguimos, para la instalación, así se llama, lineamientos para la instalación y operación de equipos de bloqueo permanente de señales de telefonía celular, de radio, comunicación o de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros penitenciarios y de internamientos para adolescentes, centros de reinserción social o establecimientos penitenciarios federales, estatales y municipales, cualquiera que sea su denominación. Este proyecto de lineamientos se elaboró siendo jefe de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Francisco Garduño, él como responsable del órgano desconcentrado que opera las cárceles federales, las de máxima seguridad. Esto antes de irse al Instituto Nacional de Migración. Y pues yo entré al tema considerando que había muchos pendientes jurídicos, pero en realidad es que este gobierno federal lo tiene todo, y lo primero que tiene que tener es el conocimiento de lo que ahí pasa, y leo textualmente porque nos quedamos cortos cuando hablamos de que el problema es de extorsión, y cito textualmente: que ha habido manifestaciones públicas denunciando que desde el interior de los centros penitenciarios y en coordinación con bandas delictivas en libertad se cometen diversos delitos, entre otros extorsión, con amenazas de secuestro de muerte y fraudes telefónicos contra la sociedad. Esta onda de que, Ciro, te ganaste la lotería, sí, cáete con una lana y te pagamos tu premio. Fraudes telefónicos contra la sociedad, así como dentro del ambiente penitenciario, amenazas a familiares de internos. ¿Cómo funciona esto? Uno cae al bote, le hablan a mi mamá, a mi esposa, a mis hermanos, sí, y les dicen: si usted no se cae con 50,000 pesos ahorita, lo vamos a golpear brutalmente, y le mandamos hasta la foto para que vea de cómo le fue la última vez. Como si fuera un secuestro. Como si fuera un secuestro intrapenitenciario. Intimidación de testigos, esto es bien interesante. Hablan desde las cárceles para decirle a una persona que está deponiendo en contra de un interno que se abstenga de presentarse en el juzgado y que no continúe el proceso en consecuencia. Intimidación de custodios y personal penitenciario, y toma de fotografías a las instalaciones y al personal de seguridad para coordinar ejecuciones, evasiones y motines. Bueno, y para nutrir algún buen reportaje como el que tú publicaste hace 3 años también, ¿no? Sí. Entonces, tiene la autoridad del conocimiento, pero tiene además una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le impone ponerlo. Tiene una ley general
para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que se refiere literalmente a la colocación de sistemas inhibidores. Tiene la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que establece... ¿Y qué ha pasado con todo esto? Nada. O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no se publica? De acuerdo con las autoridades del sistema penitenciario con las que yo he hablado, es que las telefónicas dicen no. A ver, déjala ahí, hacemos una pausa y concluimos con esto. Ahí está, parece un buen proyecto. No, está todo. Parece un buen proyecto. ¿Por qué está congelado? Es como si tuvieras vamos a smoking, pero no puedes salir a la fiesta. Concluimos entonces, Humberto, ¿está listo un proyecto? Proyecto interesante para inhibir o para enfrentar el problema de las llamadas de extorsión desde las cárceles, pero el proyecto está congelado. Incluso dice que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso los autorizados, tienen la obligación de colaborar con las autoridades para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicaciones, de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los centros de readaptación social. Existe también referencia con que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya estableció un numeral de lineamientos. O sea, existe una masa de leyes, o sea, entre lineamientos, disposiciones, reglamentos, leyes. Esta propuesta de lineamientos, que sería definitiva para el caso, establece unos 12 instrumentos jurídicos diferentes, todos coincidentes, con la posibilidad técnica y operativa de inhibir la señal, que es a final de cuentas el principal insumo por el cual se pueden hacer las llamadas telefónicas desde el interior de los centros penitenciarios para negociar secuestros, para realizar extorsiones, y ya sabemos que también para intimidar testigos, intimidar autoridades penitenciarias y demás. Sin embargo, incluso, Ciro, se habla en el proyecto de lineamiento en materia de instalaciones, de cómo deben de ser los tubos, de dónde deben de estar colocados, de cómo debe de estar orientada la inhibición del mismo, pero existe en contraposición, y de acuerdo con lo manifestado por los operadores de las principales telefónicas con las que se han reunido autoridades penitenciarias, pues existe la negativa de hacerlo en favor, argumentan ellos, del derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, que está garantizada en un ordenamiento superior que es la Constitución, a favor de quienes viven alrededor de los centros penitenciarios. Sin embargo, ayer que veíamos la imagen que tomé en donde se ve la torre de vigilancia de Santa Marta, y al lado la antena, está en la pantalla. Bueno, esta antena, la antena de telefonía celular. Entendemos que la señal viaja por el espectro radioeléctrico, que en principio de cuentas es un bien nacional. Luego vemos de que la antena está colocada en el perímetro de y que la influencia de la transmisión es circular, se emite en términos radiales, por lo cual pues esta antena tiene como posibilidad de operación real la mitad de su emisión hacia el centro penitenciario. O sea, eso es clarísimo. Pero además esa antena se colocó, aquí ya no pueden decir que creció la mancha urbana, esa antena se colocó mucho después. No, esto es reciente, es de los últimos años. Por eso, mucho después de que se estaba construida la prisión. Esto es reciente. Ahora, el flujo radioeléctrico no es como el agua o tu café que está contenido en ese vaso. O sea, fluye a través de un componente intangible, físico, pero intangible. No es que se pueda poner una barda y ya está. En tanto, pues el dolor y el sufrimiento de cientos de miles de millones de personas que son extorsionadas en este país, algunas de estas desde centros penitenciarios. Dice la autoridad y dice el Consejo Nacional para la Seguridad que se han hecho llamadas hasta en 14,000 ocasiones desde un mismo teléfono georreferenciado en el interior de un centro penitenciario de la Ciudad de México. Se ha dicho esto, ¿no? Se ha dicho 14,000 llamadas.
Güey, ¿y por qué no tumbaron el teléfono desde la llamada 3 o 4 o 5 o 1000 o 2000? ¿Por qué se esperan hasta la 14000? Porque el concesionario dice, si yo no tengo una denuncia que relacione esa señal con un delito, pues entonces tampoco la puedo tumbar. Y en esas nos vamos, en eso se va la vida. En eso y en la posibilidad de comprar tecnología para hacer extorsión, no en las cárceles, sino en libertad. Ahí mismo, al lado de donde se venden teléfonos robados, de donde se hacen flexeos, desbloqueos, que te venden supuesta tecnología para que te robes el internet de tu vecino y que así se pregona en la calle. No en un lugar remoto, sino en la calle del centro de la Ciudad de México, en un ambiente que es terriblemente criminal, que es en la cárcel, pero no solo en la cárcel. Ahí está. Pues muy bien, gracias Humberto. Gracias, Ciro.